Bueno, buenas tardes a todas y a todos por asistir a este nuevo seminario de salud laboral del Centro de Investigación CISAL. Hoy contamos con la grata presencia de Leira Aguirre, quien es graduada en enfermería, hizo su máster en salud pública y el trabajo de fin de máster lo realizó acá en CISAL. Y bueno, hoy nos va a presentar este trabajo que hizo, que tiene por nombre Efectividad de la intervención Interval Plus en la reducción del dolor musculoesquelético en el personal de enfermería en 4 hospitales de Cataluña, ensayo clínico aleatorizado por clústeres. Gracias, Leire, te escuchamos. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, como ya me ha presentado Noelia, yo realicé el trabajo de fin de máster aquí, tutorizada por Mercé, José María Ramade y Consol Serra. Y bueno, pues hoy os voy a presentar un poquito los resultados que tuvimos, un poco el diseño del trabajo. Y bueno, voy a proceder a compartir la pantalla lo primero. Me decís si tenéis algún problema para verlo con la presentación. Y bueno, simplemente decir que este trabajo fue la continuación de otro titulado, bueno, que la intervención estaba titulada el proyecto Interval Spain y fue la tesis doctoral de Mercedes Olefont, que, bueno, tiene bastantes artículos publicados al respecto, que si queréis verlos, pues también podéis ir a ello. Y bueno, pues para contextualizar un poco este trabajo, decir que el dolor musculoesquelético se trata de un dolor inespecífico que tiene un origen multifactorial y que, bueno, suele ser generalizado también en puntos anatómicos localizados y tiene una tendencia a la cronicidad. Además, tiene una prevalencia alta entre los trabajadores europeos, según la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, y esta prevalencia suele ser elevada tanto en el personal sanitario y concretamente en el personal de enfermería. Además, por otro lado, también es una causa principal de incapacidad temporal según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. En base a esto, planteamos el siguiente objetivo, que se trata de evaluar la efectividad de la intervención Interval Plus, una intervención multicomponente en el lugar de trabajo en la reducción del dolor musculoesquelético en el personal de enfermería en 4 hospitales de Cataluña. Después de eso, también planteamos unos objetivos específicos, que son analizar las características individuales y laborales de los trabajadores, evaluar la disminución del dolor musculoesquelético en el personal de enfermería, analizar la mejora de la calidad de vida relacionada con la salud, evaluar la mejora de los factores de riesgo psicosociales y evaluar la mejora en términos de satisfacción laboral. En base a ello, se realizó un ensayo clínico aleatorizado por clústeres, fue un estudio pragmático. Este estudio se realizó en base a la declaración Consor extendida para los ensayos clínicos aleatorizados por clústeres. Nosotros definimos los clústeres como las unidades asistenciales de hospitalización expuestas a cargas ergonómicas elevadas, que estas podían ser tanto físicas, emocionales o relacionadas con la organización laboral. La intervención se realizó en estos 4 hospitales terciarios de Barcelona, el Hospital del Mar, de Cataluña, situados a lo largo de Cataluña, el Hospital del Mar en Barcelona, la Corporació Sanitària Parc Taulí en Sabadell, el Institut d'Assistència Sanitària en Girona y el Consorci Sanitari del Maresme. En total tuvimos 11 clústeres que se incluyeron en el estudio. Como ya he dicho, esta intervención fue posterior a Interval Spain, que se realizó previamente en 2 hospitales de nivel terciario y, bueno, con una muestra menor. Esta fase nueva, digamos, incluyó más hospitales y aumentó un poquito la muestra de estudio. Los participantes o la población de estudio era el personal de enfermería, que cuenta con las graduadas en enfermería y las técnicas en cuidados auxiliares de enfermería. Por lo tanto, no ser personal de enfermería, tener un contrato rotatorio por diferentes unidades de hospitalización o una incapacidad temporal prolongada previa al estudio eran criterios de exclusión. La aleatorización de los clústeres se realizó mediante reestudio y en total, en el periodo de Interval Plus, digamos, se aleatorizaron 8 clústeres, ya que 3 clústeres pertenecían al grupo de intervención tardía, es decir, habían sido parte del grupo control en Interval Spain, por lo que pasaron directamente a ser grupos de intervención. Por otro lado,
no fue posible enmascarar tanto si eran del grupo intervención como del grupo control por la naturaleza del estudio. Tampoco se cegó a los profesionales sanitarios ni tampoco a los investigadores a cargo del análisis. En cuanto al emparejamiento de datos, estos no fueron emparejados ya que no se les asignó un código identificador a los participantes porque se prefería garantizar la confidencialidad y aumentar la participación, que no hubiera un sesgo. Por otro lado, digamos que la intervención, que estaba compuesta por diferentes niveles preventivos, era una intervención multicomponente, tenía como objetivo prevenir el dolor musculoesquelético y las incapacidades temporales asociadas a este trastorno y, como ya he dicho, comprendía 3 niveles de prevención. La ergonomía participativa, que era parte de la intervención primaria, esta se basó y se adaptó el método Ergopar, que ya había sido probado en diferentes empresas españolas con buenos resultados. Digamos que esta tiene un enfoque ampliamente recomendable para reducir el dolor musculoesquelético mediante la reducción de exposición tanto a factores de riesgo biomecánicos y psicosociales, y también reduce factores estresantes, otros factores estresantes y aumenta el apoyo social. Además, es un tipo de intervención que aumenta el empoderamiento de los trabajadores. En cuanto a las actividades de promoción de la salud, que también eran parte de la prevención primaria, esta constaba por el mindfulness y la marcha nórdica. Digamos que la marcha nórdica consistía en un programa de 12 sesiones de 1,5 horas cada sesión, que se implementó durante 12 semanas, y el mindfulness fue un curso de una sesión semanal de 2 horas durante 4 semanas aproximadamente, y estaba basado en la reducción del estrés basada en mindfulness. Y finalmente, el programa de gestión de casos estaba personalizado para el personal de enfermería y tenía como objetivo que los trabajadores permanecieran o regresaran al puesto de trabajo en condiciones óptimas. El programa consistía en la detección temprana del dolor musculoesquelético y en el apoyo al retorno al trabajo. A continuación muestro el cronograma del estudio, dando comienzo en el año 2017. En el primer periodo, de diciembre a enero, se realizaron los cuestionarios basales, que los llamamos T0. Luego, al de 6 meses, se realizaron los cuestionarios de 6 meses, llamándolos T1, y al de 12 meses, para finalizar el estudio, se pasaron los cuestionarios denominados T2, digamos. Y a continuación se ven las diferentes intervenciones distribuidas en el cronograma. Las herramientas empleadas para la recogida de las variables las voy a presentar en base a los objetivos específicos que he presentado previamente. Para la recogida y la realización del análisis descriptivo, digamos que fue un cuestionario autoadministrado por el personal, pero en este caso era un cuestionario, esta primera parte constaba de la recogida de variables tanto sociodemográficas como laborales. Estas eran todas categóricas menos la edad, que era continua, sin embargo, esta se categorizó posteriormente para el análisis. El análisis del dolor musculoesquelético, también para realizar este análisis se recogieron las variables mediante el cuestionario nórdico del dolor musculoesquelético, en el que se recogía información relativa a tener dolor o molestias en diferentes áreas anatómicas del cuerpo. Había 3 opciones de respuestas que posteriormente también se categorizaron en 2 opciones de respuestas: tener dolor o molestias o no tenerlas. La calidad de vida se recogió mediante la escala de Eurocall IQ 5D3L, 3 niveles de respuesta, 5 dimensiones, y esta era una variable continua. Y la evaluación de riesgos psicosociales se recogieron los datos mediante el cuestionario COPSOC-ISTAS 21, que recogía información relativa al entorno psicosocial y productivo, y tenía 3 categorías de respuesta: riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto, y también era variable categórica. Finalmente, el nivel de satisfacción se recogió mediante preguntas propias sobre la satisfacción.
Y era, bueno, tenía 3 opciones de respuesta también, estar satisfecho, neutral o no satisfecho. Y era una variable categórica. El análisis estadístico de la parte del análisis descriptivo, como ya he dicho, todas las variables se categorizaron, por lo tanto, se realizó un análisis estadístico chi cuadrado para comparar las diferencias entre los 3 periodos de tiempo entre el grupo de intervención y control. Y la comparación, y por otro lado, también se realizó una comparación entre la muestra y, digamos, la población de estudio de las diferentes unidades de hospitalización, es decir, todos los trabajadores que estaban en las unidades de hospitalización, estos participaran o no en el estudio. Y esto lo hicimos en el periodo basal para ver la representatividad de la muestra con respecto a la población de estudio. En el análisis del dolor musculoesquelético, por un lado se hizo una estimación de prevalencias y también se calcularon las medidas de asociación, tanto ajustadas como no ajustadas, las odds ratio. Y por otro lado se realizaron un modelo que eran ecuaciones de estimación generalizadas y se estratificaron por sexo. Con respecto a la evaluación del riesgo psicosocial y la satisfacción, en ambos casos el análisis realizado fue una prueba chi cuadrado. Y finalmente, el análisis de la calidad de vida se realizó mediante la prueba de Human-Whitney. Y estos análisis fueron por intención de tratamiento. Bueno, a continuación muestro el diagrama de flujo de las observaciones que tuvimos. Digamos que, como ya he dicho, tuvimos un total de 11 clústeres con 779 observaciones al comienzo. Se excluyeron 8 observaciones por ser criterio de exclusión. Y bueno, como ya he dicho, se aleatorizaron únicamente 8 clústeres. Los otros 3 pertenecían al grupo de intervención tardía. Y bueno, a continuación podéis ver tanto la asignación de los grupos, el seguimiento y el análisis estadístico. Para pasar a los resultados, voy a comenzar diciendo el número de participantes que fue parte de cada fase. Por un lado, en la ergonomía participativa, 84 personas participaron en esta intervención, siendo parte del grupo Ergo, en el que constaba, que no lo he dicho antes, estaba compuesto por diferentes participantes. Por un lado, había un trabajador referente de cada turno, había un supervisor de cada unidad de hospitalización, un delegado de prevención y un champion del proyecto. Por otro lado, en el Mindfulness participaron 58 participantes, en la Marcha Nórdica 63 y en la gestión de casos 28. Los resultados obtenidos en el análisis descriptivo fue que la prevalencia era mayor en mujeres que hombres, tanto en los 3 periodos de tiempo como en el grupo de intervención y en el control. Las diferencias en este caso entre el grupo de intervención y control fueron estadísticamente significativas en el periodo al de 6 meses en el segundo cuestionario que se autoadministró. En cuanto a la edad más prevalente, también fue el rango de edad de entre 31 y 50 años. Como ya he dicho, esta era una variable continua que la categorizamos en 3 rangos de edad y el de 31 a 50 fue la edad más prevalente. El turno tenía una distribución similar en los 3 periodos de tiempo, pero las diferencias entre el turno de mañana, turno de tarde y turno de noche también fueron estadísticamente significativas al de 6 meses de la recogida de los datos entre el grupo de intervención y control. El contrato, sí que se vio un aumento de contrato al contrato indefinido en el periodo de 6 meses por la recogida de datos y 12 meses por la recogida de datos, aunque no hubo estadística, no se vio que en ninguno de los casos fue estadísticamente significativa las diferencias entre el grupo de intervención y control. Y la categoría más prevalente, digamos, fueron las enfermeras, en los 3 periodos de tiempo sin verse diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los 3 periodos entre el grupo control y el grupo de intervención. Bueno, a continuación presento los resultados relativos a la comparación que se hizo entre los miembros, la muestra y la población de estudio, los trabajadores totales de las unidades de hospitalización en el periodo basal. Y bueno, como podéis ver aquí, se presentan un poquito las prevalencias de cada uno y sí que se vio que hubo diferencias entre los grupos en el caso de los turnos, en el caso de la categoría profesional, ya que hubo más enfermeras, y también en el caso de los contratos. Aquí
paso ya a presentar la prevalencia del dolor musculoesquelético, tanto en los 3 periodos de tiempo, en el grupo intervención como en el grupo control. Como vemos en el dolor o molestias de cuello, o bueno, cervical, vemos que hubo una disminución de la prevalencia del periodo basal al periodo de 6 meses y 12 meses posterior a la intervención. En el dolor o molestias lumbares también hubo una disminución con respecto al periodo basal a los 6 y 12 meses, y también se vio una disminución en el dolor o molestias de manos. En el resto de variables no se vieron realmente diferencias. En cuanto a la SOTS ratio, tal y como y en línea con los resultados previamente mencionados, se realizó, como ya he dicho, un análisis tanto crudo como ajustado. En este caso, el análisis crudo mostró que hubo una disminución de riesgo en el periodo basal, que es el gráfico A, en el cuello, zona lumbar y manos, en comparación, con respecto al de 12 meses, que fue tras la realización del grupo de intervención. Además, la disminución de riesgo de dolor musculoesquelético en el cuello, en la zona lumbar y en las manos fue estadísticamente significativa. Sin embargo, al ajustar estas variables, es verdad que se ve una reducción del riesgo en las variables previamente mencionadas, en el cuello y en la zona lumbar, pero estas diferencias no llegan a ser estadísticamente significativas. Y bueno, y la disminución, las manos, sí que es verdad que el dolor en las manos no era una variable que presentaba, digamos, un riesgo adicional, pero sí que al de 12 meses se vio una disminución y además fue estadísticamente significativa, y el dolor en las rodillas también disminuyó y en ambos casos fue estadísticamente significativa. Con respecto a la calidad de vida en el periodo basal, y vemos que la calidad de vida fue de 0,79 en el grupo intervención en ambos periodos, es decir, tras la realización de la intervención como a los 12 meses, y en el grupo control también fue relativamente parecida. Vemos que la distribución de la calidad de vida reportada no era la misma en ambos grupos, era muy similar y como es de esperar también, y no hubo un cambio estadísticamente significativo en ninguno de los casos. Y esto es probablemente debido al corto periodo de la intervención. En cuanto a los factores de riesgo psicosociales, el grupo de intervención sí que tuvo un incremento en las exigencias cuantitativas y en las exigencias emocionales, en el ritmo de trabajo y en la calidad de liderazgo tuvo un ligero incremento, y hubo una disminución en las posibilidades de desarrollo, conflicto del rol y previsibilidad. En cuanto al grupo control, hubo un incremento en las posibilidades de desarrollo y no se realizaron el análisis en las exigencias cuantitativas, en las exigencias emocionales, en el ritmo de trabajo, previsibilidad y calidad de liderazgo en este grupo, debido a los datos basales que debió de haber un problema y no estaban disponibles. En cuanto a la satisfacción laboral, también se preveía, la hipótesis era en principio que aumentarían tras la realización de estas intervenciones, y sí que es verdad que se ve un ligero aumento, pero no hay diferencias estadísticamente significativas. Con esto, pasamos un poquito a resumir los resultados principales, y cabe mencionar que la prevalencia del dolor musculoesquelético en el personal de enfermería en esta población es elevada debido a los diferentes riesgos a los que se exponen, riesgos tanto físicos como carga de trabajo y muchos otros. Y sí que es verdad que la intervención sugiere una reducción del dolor musculoesquelético en los resultados, sobre todo cuando se ajustan las variables por sexo se ajustan por sexo y otras variables que se habían puesto en la diapositiva, y se estratificaron también, se vio que los resultados eran estadísticamente significativos. Y las mujeres auxiliares de enfermería y las mujeres y auxiliares de enfermería tienen un mayor riesgo asociado con el resultado, y puede ser debido a los contratos indefinidos. Y los contratos indefinidos y fijos están asociados
con menor asociación al dolor musculoesquelético. La calidad de vida y la satisfacción no presentó cambios significativos, pero la satisfacción con la intervención aumentó ligeramente, tal y como he dicho. Para resumir las limitaciones y las fortalezas de este trabajo, cabe mencionar que no hubo un identificador de seguimiento, por lo que no se pudo seguir a las personas si eran del periodo basal, 6 meses, 12 meses, y esto fue una limitación. También hubo la complejidad que tienen este tipo de intervenciones en el entorno laboral, ya que son entornos complejos que están influenciados por diferentes factores y muchas veces es difícil de medir y aplicar estas intervenciones de forma efectiva. Y bueno, y sí que es verdad que hubo una falta de valores en el COPSUC ISTAS 21 que bueno, para futuros estudios pues estaría bien tener un registro electrónico y tener un identificador de los participantes para poder seguirles en el periodo de estudio. Pero sí que es verdad que cabe mencionar que este estudio, el diseño de este estudio es una gran fortaleza, además del abordaje multinivel y también la incorporación de grupos de intervención tardías que pudieron beneficiarse posteriormente de la intervención después del estudio. Y bueno, voy a concluir diciendo que la prevalencia del dolor musculoesquelético en personal de enfermería es muy alto y que no debería de pasar desapercibido y que intervenciones similares a Interval Plus son efectivas y deberían de valorarse la aplicación en los entornos laborales. Y finalizar diciendo que este trabajo se ha presentado en septiembre en la reunión anual de la Sociedad Española de Epidemiología y posteriormente en noviembre en el EPICO, en la Early Career Conference. Y con esto termino. Muchas gracias por vuestro tiempo. Muchísimas gracias, Leire. Sumamente clara la presentación. Abrimos el micrófono para preguntas. Si alguien quiere iniciar con alguna pregunta, pueden escribirla en el chat también. Bueno, yo quisiera preguntarte si nos podrías comentar en qué consistían estas intervenciones, ¿no? Esta participación, la ergonomía, la marcha nórdica. Sí, bueno, un poquito, como ya he dicho, la ergonomía participativa, vuelvo a poner la intervención, era una intervención que pretendía realizar un abordaje primario del dolor musculoesquelético. Se trata de una estrategia que ya se ha implementado previamente, en el estudio de Mercé también se usó y en estudios previos, y es importante porque finalmente cuenta con la opinión de los trabajadores para detectar los riesgos ergonómicos y detectarlos y proponer soluciones al respecto, por lo que es una intervención muy estratégica y muy interesante de tener en cuenta para contar con la opinión de los trabajadores, del empoderamiento y que estos al final también estén de cierta forma más contentos y más empoderados con el trabajo que realizan. Y el mindfulness y la marcha nórdica, como ya he dicho, son estrategias, son intervenciones que ya se han visto efectivas en la reducción de los riesgos que afectan al dolor musculoesquelético. Y bueno, en principio eso. Bien, gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta que quiera hacernos? ¿Que quiera hacer al aire? ¿Algún comentario, sugerencia? Bueno, si podéis, estamos ahora replicando el Zoom. Perdón. No pasa nada. Si desactiva la presentación, Sí. igual ya nos vemos todos. No. No, sigue. Detener, ahí. Ahora, perfecto. Sí. Perfecto. Gracias. Bueno, muchas gracias, Leire, la presentación y sobre todo por el trabajo realizado, ¿no? Que ha sido intenso y que es un diseño además complejo y por lo tanto gracias por todo ese trabajo que has hecho, además de felicitarte. A mí me interesa siempre el tema de las bajas laborales, ¿no? Porque es uno de los resultados del dolor musculoesquelético más habitual, ¿no?
Y no sé si, como se ha hecho en otras fases del estudio del intervalo, este ha sido un resultado, una variable a tener en cuenta en la evaluación del impacto, porque esto además se traduce, si se reducen las bajas, también se puede convertir en euros, ¿no? Que esto es un lenguaje en el que con los gestores, con los directores de recursos humanos, pues resulta más fácil, ¿no? Conversar, ¿no? No sé qué habéis hecho y qué piensa de todo ello. Gracias. Bueno, Fernando, pues muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, decir que esta pregunta, cuando presenté en el Épico, también me lo comentaron. Y es una pregunta muy interesante porque es totalmente cierta. Finalmente, lo que más vende y a nivel de gestión y, bueno, y de gastar un recurso en implementar intervenciones así en el entorno laboral, que al final a la empresa le cuesta un dinero, pues se pretende evitar un gasto mayor a largo plazo, digamos, que podría estar asociado con las incapacidades temporales. Entonces, sí que es verdad que es una variable que no la hemos tenido en cuenta en este estudio, que sí que se recogió y se podría realizar un estudio a posteriori con respecto a esto para ver cuántas incapacidades temporales han habido o cuántas incapacidades temporales se han prevenido y sería un estudio muy interesante a realizar y a presentar los resultados desde luego. Pero bueno, no lo hemos realizado en este caso. Muy bien, pues gracias por la respuesta y te animo a publicar esto, incluso te animo a estudiar los resultados en función de las bajas laborales. Sí, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Leire. No, decir, de las bajas, ahora estaba pensando también que igual podría ser interesante, porque sí que es verdad que esta información estaba, ¿no? La teníamos, pero igual podría ser interesante de analizar en las unidades intervención y las unidades control, comparar las bajas laborales reales, la incapacidad temporal real, porque estos datos están, históricamente están, ¿no? Y quizás ver, analizar, no sé si durante la intervención o después de la intervención hubo alguna mejora en la incapacidad temporal, ¿no? Esto no lo hemos Sí, hablado nunca, pero estaría no lo bien. hemos hablado nunca y no lo hemos tenido en cuenta, pero sí que es verdad que podrían ser unos resultados interesantes a presentar de cara al artículo. Podría tenerse en cuenta, sí. Pero bueno, sí. No, la verdad es que no ha sido nada fácil el análisis de estos datos. Sí, Y también, como Fernando decía, agradecerte mucho que hubieras aceptado hacer el TFM con nosotros y poder tener la oportunidad de analizar estos datos. No sé si a lo mejor Rosa o quien, ahora no sé quién hay, pero si pueden. Mira, Rosa ha dicho algo. No me funciona el sí. micro, por eso paso el chat. Sería interesante poder reemprender alguna de las intervenciones realizadas. En nuestro caso, mantenemos la marcha nórdica y gestión de caso. También querríamos recuperar Ergopar. Sí, sí, sobre todo, bueno, lo que hemos comentado, que sería interesante que, que en los entornos de trabajo se pudieran seguir implementando este tipo de intervenciones, porque tanto en el estudio de Merce que se vio que podría ser efectivo, tanto en este estudio, en este análisis, que se ha visto que podría ser efectivo también este tipo de intervenciones, debería de seguir implementándose. Y bueno, y evaluándose, porque al final la evaluación de este tipo de intervenciones también es compleja y tener datos reales en un periodo de tiempo más prolongado y de una mayor muestra, pues sería muy interesante. Y sobre todo, como ha dicho Fernando y Consola ahora, ver cómo afecta esto en las incapacidades temporales a largo plazo también. Bueno, a largo y corto plazo, relacionadas con este trastorno. ¿Puedes comentar un poco el impacto o am, cuál fue realmente el aprovechamiento, digamos, o el porcentaje de la proporción de personas, de profesionales que finalmente aprovecharon todos estos recursos? No el Ergopar, pero la marcha nórdica, el mindfulness, la gestión de casos. Sí, mira,
Al final, mira, no he puesto el porcentaje de los casos, pero tuvimos un total sobre un total de 428 observaciones en el grupo de intervención. Un total de 84 personas participaron en la ergonomía participativa, 58 en el mindfulness y 63 en la marcha nórdica y 28 en la gestión de casos. Que es verdad que tenía que haber presentado los datos del valor relativo. No los he puesto, pero bueno. Gracias. Sí, y en el... Sí. Bueno, ¿alguien más que le gustaría hacer algún comentario? ¿Algún aporte? Pueden escribir en el chat también y lo leemos. Estas, bueno, voy a hacer una pregunta que me quedé pensando. ¿Estas intervenciones podrían ser replicadas en otros espacios de trabajo? ¿Te refieres a otros de otras áreas o en otros hospitales? Sí, en otras áreas que presenten las Sí, mismas características laborales o similares. sí, yo creo que la verdad este tipo de intervenciones, y de hecho yo sé que en otro tipo de entornos laborales sí que se implementan este tipo de intervenciones relacionadas con el mindfulness, por ejemplo, y sí que es verdad que son intervenciones que son replicables. También hay que contar, en mi opinión, con, bueno, pues digamos, con el deseo de participar de los trabajadores y por eso, de cierta forma, tienen que contar que realmente el tiempo que ellos invierten va a tener un efecto, y quizás también, en mi opinión, tendría que tenerse en cuenta que la empresa facilite, de cierta forma, la participación en este tipo de intervenciones, porque hay muchos factores a tener en cuenta y la vida, al final, la gente no solamente es el entorno de trabajo, sino también la vida personal de las personas, bueno, tiene un efecto. Entonces, sí que es verdad que las empresas deberían de facilitar la participación en este tipo de trabajos, y sobre todo personas que están más en riesgo de tener dolor musculoesquelético por estar expuesto a otros factores de riesgo, no solo ergonómicos, pero bueno, a diversos factores de riesgo. Y bueno, y quizás para ello también, muchas veces lo he pensado, y esto es una opinión personal, que quizás deberían de, a nivel de gobierno también, a veces facilitar a las empresas, dar ese espacio a los trabajadores para poder aplicar este tipo de intervenciones y, bueno, y tener un efecto en diferentes niveles, tanto en la salud, en la satisfacción y como ha dicho Fernando y Consol, en el nivel de incapacidades temporales, que al final sí que tiene un coste para el sistema. Aplicar Pero sí. la prevención, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí. Bueno, nos gustaría escuchar más preguntas, si alguien se anima o algún comentario al aire. Bueno, si nadie tiene ningún comentario más, agradecerte enormemente, Leire, por venir a este seminario, contarnos tu experiencia, contarnos toda tu análisis y, bueno, un poco este trabajo tan grande que es un TFM, ¿no? Y la importancia que tiene para la carrera profesional. Te agradecemos mucho, agradecemos a todas las participantes y a todos los participantes. Este video va a estar grabado y está subido a la página de CISAL de YouTube, pueden consultarlo. Y bueno, muchas gracias a todas por su tiempo, principalmente al aire. Y bueno, nos seguimos viendo en el próximo seminario. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, Leire. Gracias a todas.